¿verdad? Para que la presentación corra de mejor manera, ¿ok? De igual forma, pues, cualquier duda o pregunta, como comenté, pues podemos irlas haciendo al final de la presentación. Permiso. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de Guatemala, vamos a hablar un poco acerca de su división, ¿verdad? Cómo está dividida. Vamos a hablar también un poco acerca de esos lugares tan importantes que tenemos en el país y que podemos visitar de una forma bastante segura, ¿verdad? Vamos a iniciar comentando pues que Guatemala es uno de los países de Centroamérica. De hecho, es el país más grande de Centroamérica en cuanto a extensión se refiere. Medimos 109,000 kilómetros cuadrados. Estos 109,000 kilómetros cuadrados están divididos por departamentos. Son 22 los departamentos que tenemos en Guatemala. Eh, la moneda nacional se llama quetzal, de igual forma que el ave nacional de Guatemala, quetzal, y hoy día el tipo de cambio del quetzal es de 7.70 por $1 estadounidense. A decir verdad, pues una de las economías más estables de Centroamérica es precisamente la economía de Guatemala. Uno de los departamentos más importantes que nosotros tenemos en Guatemala es el departamento de la ciudad de Guatemala, que se encuentra justo en donde yo estoy señalando en este momento. Este lugar, la ciudad de Guatemala, fue fundada, la ciudad, en el año 1776 y fue fundada bajo el nombre de la Nueva Guatemala de la Asunción, en honor a la Virgen de la Asunción. La ciudad de Guatemala es bastante importante porque acá es en donde nosotros podemos encontrar el Aeropuerto Internacional La Aurora. Desde allí, ¿verdad? Desde allí podemos partir para poder dirigirnos a todos los lugares de Guatemala. La ciudad de Guatemala es una ciudad bastante interesante, ya que está dividida en un centro cívico, un centro histórico y también tenemos un área moderna que es conocida como la Zona Viva. En el corazón del centro histórico de la ciudad de Guatemala podemos encontrar una estructura bastante importante para la ciudad y es el arco de correos y telégrafos. El arco de correos y telégrafos fue construido en los años 40 y aún hoy en día se encuentra en pie. También en el centro histórico de la ciudad de Guatemala podemos encontrar una iglesia que es bastante importante. Estamos hablando de la Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana, perdón, es una iglesia bastante interesante. Dentro de la iglesia podemos encontrar pinturas que datan de los años 1600 y también podemos encontrar uno de los altares más bellos de todas las iglesias de Guatemala. El altar que se encuentra dentro de esta iglesia está hecho 100% con mármol de Carrara. Todo ese mármol traído exclusivamente desde Italia, desde Roma, Italia, para poder hacer el altar que se encuentra dentro de esta iglesia. Alrededor de la plaza central de la ciudad de Guatemala podemos encontrar también el Portal del Comercio, que es este edificio que estoy señalando en este momento. El Portal del Comercio jugó un papel muy importante durante la postindependencia, ya que a este lugar llegaban muchas personas de los diferentes departamentos de Guatemala y se apostaban a vender todos sus productos, frutas, verduras, animales, flores, etcétera, se podía encontrar durante los días de mercado en la ciudad de Guatemala, que por lo general eran los días viernes y los días domingo. Estos dos días eran muy importantes en la ciudad de Guatemala. Hoy día la ciudad de Guatemala pues cuenta con más de 27 mercados cantonales,
Contamos también con mercados municipales y pues definitivamente sigue siendo el domingo uno de los días más importantes para las personas de la ciudad de Guatemala e ir a hacer sus compras al mercado. Ya son mercados establecidos, ya no son mercados que se iban moviendo de un lado a otro. En algún momento los mercados en Guatemala fueron una especie como de nómada, ¿verdad? Se iban moviendo de un lugar a otro. De hecho, no se le conocía con el nombre de mercado, se le conocía con el nombre de tianguis. Hoy día, pues es sabido, ¿verdad?, que en México aún se le conoce a los mercados con ese nombre, como los tianguis. A 45 kilómetros de la ciudad de Guatemala podemos encontrar otro departamento que es muy importante para Guatemala. Estamos hablando del departamento de Zacatepeques. Y en el departamento de Zacatepeques encontramos una ciudad que se quedó parada en el tiempo. Una ciudad que fue construida entre los años 1542 y 1543 y que lastimosamente fue golpeada por una serie de terremotos durante los años 1700. El más fuerte ocurrió en el año 1773 y estamos hablando de la antigua Guatemala. Originalmente fue asentada bajo el nombre de la Nueva Guatemala, de Santiago de los Caballeros de Guatemala. ¿Okay? Santiago de los Caballeros de Guatemala, ese era el nombre verdadero de la antigua Guatemala. Se le empezó a llamar Antigua Guatemala justo fue entre los años 1774 y 1775, cuando pues se decidió empezar a cambiar del lugar la ciudad a lo que actualmente es hoy la ciudad de Guatemala. La antigua Guatemala es, como les comenté, una ciudad que se quedó parada en el tiempo. Podemos observar que muchas de las estructuras que se encuentran en la antigua Guatemala lastimosamente se encuentran total o parcialmente destruidas. Esto precisamente por los terremotos de 1773. El empedrado que podemos encontrar en la antigua Guatemala es un empedrado bastante antiguo, data de los años 1700 y pues se le ha estado dando mantenimiento, ¿verdad?, para que se mantenga de muy buena forma. En la antigua Guatemala, perdón, podemos encontrar una de las estructuras más famosas e icónicas de Guatemala. Y estamos hablando de este arco amarillo. Este arco amarillo que es conocido como el Arco de Santa Catalina. El Arco de Santa Catalina se construyó para poder ayudar a las monjas del convento de Santa Catalina, Virgen y Mártir, a pasar de un lado de la calle hacia el otro sin ser vistas por la población, porque ellas eran monjas de claustro. Esto quiere decir que pues no tenían que ser vistas por la población, pero tenían un problema, ¿verdad? De un lado de la calle, de este lado, se encontraba el convento, y de este lado, al día de hoy totalmente destruida, se encontraba la iglesia. Pasar de un lado hacia el otro sin ser vistas por la población era bastante difícil. Tenían varias opciones. Una de las opciones era cerrar la calle de esquina a esquina, lo cual, pues definitivamente las autoridades de gobierno y las autoridades eclesiásticas no lo permitieron, porque eso tapaba el acceso a una de las iglesias más bellas de la antigua Guatemala, que es la iglesia de la Merced. Por esta razón, se mandó a construir el Arco de Santa Catalina para poder ayudar a las monjas a pasar de un lado hacia el otro. Esto que nosotros podemos observar acá es una especie de túnel, que es por donde pasaban las monjas. La antigua Guatemala fue una ciudad bastante importante. La antigua Guatemala fue una ciudad que fue nombrada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por UNESCO en el año 1979. A partir de este año, 1979, nada puede ser cambiado en la antigua Guatemala. Todo debe de ser de un estilo estrictamente colonial, inclusive los colores, ¿verdad? Los colores deben de ser colores coloniales, como se les conoce. La antigua Guatemala está ubicada en un valle que es conocido como el Valle de Panchoy. Este valle está rodeado por varios volcanes. Son 3 volcanes, para ser preciso. El volcán Acatenango, el volcán de Fuego, que está activo, y este que nosotros observamos por acá, al fondo de la antigua Guatemala, ese es el volcán de agua, o como los mayas lo conocían, el volcán Hunahpu. Hablando precisamente de los volcanes, Guatemala tiene una cadena volcánica que se encuentra ubicada en toda la línea del Pacífico. Sobre toda esta línea podemos encontrar la cadena volcánica de Guatemala. Dicha cadena volcánica está compuesta por 37 volcanes. De estos 37 volcanes, 3 volcanes están activos. El volcán de Fuego, el volcán Santiaguito y el único volcán activo que se puede escalar de momento en el país es el volcán de Pacaya, que se encuentra ubicado en el departamento de Escuintla, en el sur de Guatemala. El volcán de Pacaya es uno de los volcanes más interesantes para poder escalar en Guatemala, porque tal cual comenté, es un volcán activo. Así que cuando uno sube o llega a la cima del volcán de Pacaya, se puede topar con esta vista. ¿Verdad? Uno puede caminar literalmente sobre lava petrificada de las explosiones de los años 2010 y 2014. Hoy día se pueden observar flujos de lava que están bajando desde la cima del volcán y es una experiencia impresionante porque uno puede estar a escasos más o menos 1 metro o 2 metros de esos ríos de lava que están fluyendo desde el volcán de Pacaya. Es impresionante, a decir verdad. Y también podemos tener una vista muy bonita de parte de la cadena volcánica. De hecho, los 3 volcanes que nosotros estamos observando en este momento son los 3 volcanes que rodean la antigua Guatemala. El volcán de agua, el volcán Acatenango, que lo podemos identificar porque tiene 2 conos, uno por acá y este otro que está por acá, y este que está por acá es el volcán de Fuego. Esta nube de humo que vemos por acá, esto es parte de una de las explosiones del volcán de Fuego. Hoy día el volcán de Fuego pues es uno de los volcanes más activos que tenemos en Guatemala. Está pues tirando explosiones cada 5 o 10 minutos, lo cual pues es muy bueno porque esto hace pues que libere energía. Entonces, esto es parte del volcán de Pacaya, el único volcán activo que se puede escalar de momento en Guatemala. Nuestro camino continuará hacia el occidente de Guatemala. El occidente de Guatemala es uno de los lugares más interesantes para visitar en Guatemala. ¿Por qué? Guatemala es conocida por ser un país pluricultural y multilingüe. En Guatemala podemos encontrar cerca de 25 culturas viviendo en estos 109,000 kilómetros cuadrados. De estas 25 culturas, 22 son identificadas como culturas maya descendientes. La número 23 es una cultura que se llama, garífuna, a quienes los podemos encontrar en el Caribe de Guatemala. Y la otra cultura es, son los incas, ¿sí? La número 24 y la número 25 somos los mestizos.
Entonces, 25 culturas viviendo en todo el país. Denme un segundito. De las 22 culturas maya descendientes, las 5 más importantes son los quiché, los cachiquel, los tzutujiles, los mam y los pocomam. Estas 5 culturas son las más importantes cuando nosotros hablamos de culturas maya descendientes. Y a muchos de ellos los podemos encontrar en el occidente de Guatemala. Justo en el occidente de Guatemala podemos encontrar un departamento que se llama Santa Cruz del Quiché. Y en Santa Cruz del Quiché hay una población que se llama Chichicastenango. Chichicastenango es una de las poblaciones más reconocidas del occidente de Guatemala. ¿Por qué? La mayor parte de la población que vive en Chichicastenango son personas maya descendientes de la cultura quiché. También es en donde podemos encontrar uno de los mercados tradicionales más importantes de toda Guatemala. El mercado de Chichicastenango, perdón, únicamente funciona los días jueves y los días domingo. Únicamente estos 2 días es cuando podemos encontrar el mercado de Chichicastenango en funcionamiento. Flores, verduras, frutas, animales, hortalizas y textiles podemos encontrar en el mercado de Chichicastenango. Algo muy interesante del mercado también es que podemos encontrar una gran cantidad de diferentes culturas maya descendientes que están socializando en un solo lugar. Y aquí lo podemos observar de muy buena forma. No sé si lo logran observar, pero acá tenemos a una persona de la cultura Tzutujil. Los Tzutujiles por lo general los vamos a encontrar cerca de uno de los lagos que podemos encontrar en Guatemala. Y esta persona que nosotros podemos observar acá, ella es de la cultura quiché. ¿Cómo nosotros podemos saber a qué cultura ellas pertenecen? Por el traje tradicional. Por el traje tradicional, mientras que acá podemos observar que es una falda que llega a la rodilla, esta es una falda que llega al tobillo. ¿Sí? Ella tiene el pelo suelto, ella tiene el pelo agarrado. Entonces, estas son señales, ¿verdad?, que nosotros tenemos para poder identificar a qué cultura maya descendiente estas personas pertenecen. Algo muy interesante también acerca de Chichicastenango es que acá podemos encontrar una de las iglesias más antiguas de Guatemala y que aún hoy en día siguen en pie. Es una iglesia del siglo XVI que se sabe que que se construyó, perdón, en la parte de arriba de un templo maya. Algo muy interesante acerca de esta iglesia es que acá nosotros podemos observar cómo se maneja el sincretismo religioso en las culturas mayas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de sincretismo religioso, estamos hablando de mezcla de 2 religiones. En este caso estamos hablando de la religión maya, que está basada en la naturaleza, por un lado, y en la religión católica que fue impuesta con la llegada de los españoles a territorio guatemalteco. A más o menos 1 hora y 15 minutos de Chichicastenango podemos encontrar un departamento muy interesante que se llama Sololá. Sololá. Y en Sololá podemos encontrar el lago de Atitlán. El lago de Atitlán es, para muchas personas, uno de los lagos más bellos alrededor del mundo. El lago de Atitlán cuenta con 3 volcanes que se levantan justo frente al lago. Estos 3 volcanes son el volcán Tolimán, el volcán Atitlán y el volcán San Pedro. Entonces, Atitlán, Tolimán y San Pedro son los 3 volcanes que se encuentran justo frente al lago de Atitlán.
Hay una pequeña montaña que se encuentra justo frente a el volcán Tolimán. Es una montaña pequeña que los lugareños lo conocen como el Cerro de Oro. Si alguien ha leído El Principito, al principio de dicho libro, se habla de una boa que está devorando a un elefante. Saint-Exupéry, el escritor de dicho libro, se quedó varado en Guatemala en algún momento. La esposa de él es sabido que era salvadoreña, ella viajó a El Salvador a visitar a su familia, mientras Saint-Exupéry se quedó explorando Guatemala. Y en una de esas exploraciones llegó al lago de Atitlán. Y se comenta que se basó en esa montaña, en el Cerro de Oro, para poder contar dicha historia, ya que cuando uno observa la silueta de esta montaña es justo como que si viéramos el dibujo que hizo Saint-Exupéry en su libro El Principito. Algo bastante interesante también acerca del lago de Atitlán es de que mide 130 kilómetros cuadrados y tiene varias poblaciones alrededor. Estas poblaciones nos ofrecen diferentes actividades, tanto culturales como actividades como trekking, bicicleta, se puede hacer canopy, etcétera. Culturalmente hablando, una de las poblaciones más importantes es la población de Santiago Atitlán. ¿Por qué? Santiago Atitlán, cerca del 95% de la población es población maya descendiente de la cultura Tzutujil. Alrededor del lago vamos a poder encontrar tres culturas maya descendientes: los Tzutujiles, los Cachiqueles y los Quichés. A los Tzutujiles, vuelvo y repito, los podemos encontrar mayormente en la población de Santiago Atitlán. Santiago Atitlán es muy reconocida también porque allí podemos encontrar que muchas personas, tanto mujeres como hombres, están utilizando el traje regional o el traje tradicional. Es bastante interesante porque los hombres utilizan una camisa de color rojo, por lo general tienen líneas negras, un pantaloncillo corto. Este pantaloncillo corto está atado a la cintura por medio de una faja. Las mujeres utilizan una falda que es conocida también con el nombre de corte. Y la blusa tiene el nombre de huipil. Sobre la cabeza utilizan una cinta bastante larga, muy, muy larga. Mide cerca de 20 varas, son casi 18 a 19 metros. Y esta cinta se enrolla sobre la cabeza. Se le conoce con el nombre de tocoyal. Tocoyal, ese es el nombre que lleva este tocado que utilizan las mujeres sobre la cabeza. Algo muy interesante acerca del traje de Santiago Atitlán también es que podemos encontrar muchos bordados de aves, tanto en los pantaloncillos de los hombres como en los huipiles de las mujeres. ¿Por qué? Esto obedece a el nombre verdadero de la población, ya que Santiago Atitlán fue el nombre dado por los españoles. El nombre verdadero de Santiago Atitlán era Tziquín Ajay, ¿sí? Tziquín Ajay, que significa la casa o el hogar de los pájaros. Nuestro camino continúa hacia el norte de Guatemala, a un departamento que se llama Petén. Es justo esta parte que yo les estoy señalando en este momento. Petén es el departamento más grande de Guatemala, pero es el departamento que tiene menor población, porque mucho del departamento petenero es jungla, es lo que nosotros conocemos como biosfera maya. Y dentro de la biosfera maya podemos encontrar una gran cantidad de diferentes, bueno, lo que en algún momento fueron ciudades mayas. Hoy día son sitios arqueológicos. Y uno de los lugares más interesantes, de los sitios arqueológicos más interesantes que podemos encontrar en Petén, se llama Yaxha. Yaxha, que significa agua verde. Y en Yaxha
podemos encontrar muchas estructuras que aún hoy en día se pueden escalar. Lo interesante acerca de Yaxha también es que se encuentra literalmente en medio de dos lagunas, la laguna de Yaxha y la laguna de Nakum. Entonces, en medio de estas dos lagunas podemos encontrar Yaxha. También Yaxha es un lugar bastante interesante porque muchos de los edificios que podemos encontrar allí están posicionados de cierta forma que puedan observar las estrellas y otros cuerpos celestes. Es sabido, ¿verdad?, que los mayas pues, tenían un alto conocimiento en cuanto a astronomía se refiere. Y allí también podemos encontrar el Templo de las Manos Rojas. El Templo de las Manos Rojas o el Templo 219 es uno de los templos que la gente más le gusta subir en Yaxha porque nos da una vista impresionante de la laguna de Yaxha y también es un lugar ideal para poder observar el atardecer. De hecho, hay muchas personas también que practican holística, etcétera, ¿verdad? Y les gusta mucho ir a observar el atardecer desde Yaxha. Llevan consigo unos cristales de energía que pueden utilizar para pues, cargarlos de energía en este lugar. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias a quienes se han estado uniendo. Un saludo desde Guatemala, un abrazo bastante, bastante fuerte. Continuaremos nuestro camino también en el departamento de Petén. Seguiremos viajando por el departamento del Petén a una de las ciudades mayas más importantes del periodo clásico. Para poder entender esta parte, ¿verdad?, debemos de comprender que los mayas tuvieron su historia dividida en tres periodos. Tenemos el periodo preclásico, el periodo clásico, que es el punto álgido de la cultura maya, es cuando tuvieron mayor desarrollo en todo el sentido de la palabra, y el periodo postclásico, que es el periodo de declive de los mayas, ¿verdad? De la cultura maya como tal. ¿Por qué menciono esto? Porque la ciudad de la cual vamos a hablar en este momento, Tikal, significa la ciudad de las voces, fue construida precisamente durante el periodo clásico, el periodo álgido de la cultura maya. Por esta razón es que Tikal es una ciudad bastante, bastante importante. Fue una capital-estado, como se le conocía en algún momento, ¿verdad? Una ciudad-estado, y fue una ciudad que se construyó única y exclusivamente para la élite de los mayas. Acá, en esta ciudad, y precisamente en la Acrópolis Central, se realizaban diferentes ceremonias a la cual únicamente los estratos altos de Tikal y sus alrededores podían tener acceso. Esta es la razón por la cual Tikal es una de las ciudades mayas más magníficas, ¿verdad?, de toda Mesoamérica. Y esto es interesante de recalcar. Cuando hablo yo de Mesoamérica, estoy hablando de un lugar, ¿sí?, que fue ocupado por los mayas, que inició en el sur de México, ¿sí?, y finaliza hasta Honduras y El Salvador. Entre Honduras, El Salvador, Guatemala, parte de Belice y sur de México, fue en donde se asentaron los mayas, es en donde estuvo asentada la cultura maya. Pues por esta razón es que Tikal pues, es una de las ciudades más importantes para poder visitar. Aparte de, pues, Tikal literalmente está en medio de una selva, así que caminar en medio de esta selva y de repente toparse con unas estructuras como la que nosotros podemos observar en este momento es realmente impresionante. Fauna, podemos encontrar una gran cantidad de fauna dentro del Parque Nacional Tikal. Uno va caminando por el Parque Nacional y de repente un mono aullador o un mono araña, pisotes, aves, insectos, etcétera,
podemos encontrar dentro de Tikal. Así que es una experiencia muy, muy, muy interesante. También algo bastante importante e interesante de pues apuntar acerca de Tikal es que Tikal en algún momento fue utilizada como locación para una de las películas más famosas de los últimos años, de todos los años, diría yo. Estoy hablando de Star Wars, porque precisamente en Star Wars Episodio 4 aparece Tikal. Así que si tienen algún fan por allí de Star Wars, pues es bueno mencionar esto, ¿verdad? Ya que pues, le pueden decir que estuvo en la luna de Yavin, que esa es la escena que se grabó precisamente en Tikal. La Acrópolis Central de Tikal es una de las acrópolis centrales más interesantes y más estudiadas de todas las ciudades mayas. ¿Por qué? Porque se han encontrado una gran cantidad de estelas, que son estas piedras que nosotros encontramos por acá. Estas estelas, esas piedras, nos cuentan la vida política de Tikal desde sus inicios hasta la llegada de los teotihuacanos, ¿verdad? Hasta la llegada de los teotihuacanos, ahí es cuando inicia el declive de Tikal. Para poder llegar a Tikal, pues se puede hacer de dos formas, ¿verdad? Hay dos formas para poder llegar a Tikal. Se puede hacer vía terrestre o se puede hacer vía aérea. Definitivamente, de verdad, vía aérea es la mejor forma, ¿verdad? La forma más fácil para poder llegar, ya que es un vuelo de aproximadamente 30 a 45 minutos, mientras que vía terrestre estamos hablando de más o menos unas 8 o 9 horas de camino para poder llegar a Tikal. También nosotros podemos visitar, ¿verdad? Honduras. En Honduras podemos encontrar también una ciudad maya muy, muy, muy interesante. Es muy a título personal una de mis ciudades favoritas en cuanto a belleza en los edificios se refiere, ya que en Copán, que es el nombre de la ciudad, podemos observar que muchas de las estructuras fueron trabajadas con alto relieve, como lo podemos observar por acá. Esto que nosotros observamos acá, esto es un campo de juego de pelota. El campo de juego de pelota maya era muy, muy interesante. Estaba conformado de dos taludes, que son estas partes que nosotros podemos encontrar acá. Y por lo general, en algún momento se colocaban unos anillos. Estos anillos pues, funcionaban para que los jugadores pasaran una pelota por en medio de este anillo. En Copán, Honduras, el rey de dicha ciudad, que era 18 Conejo, él mandó a sustituir estos anillos con unas piedras que fueron talladas con la forma de una cabeza de guacamaya roja. ¿Por qué? 18 Conejo tenía la creencia que la guacamaya roja era su protectora. De hecho, hoy día, al llegar a Copán, es muy común observar guacamayas rojas en todo el Parque Nacional. ¿Verdad? Uno con mucha suerte puede hasta pues alimentar a una de estas guacamayas rojas. ¿Verdad? Es una experiencia muy, muy, muy bonita. Hoy día, Copán también es considerado un santuario para la guacamaya roja. En el Caribe de Honduras podemos encontrar una isla bastante interesante. Es una de las islas más bellas que podemos encontrar en el Caribe centroamericano. Y estamos hablando de Roatán. Roatán es una isla muy, muy, muy bonita. Es uno de los lugares que son utilizados para poder ir a hacer diferentes actividades en el mar Caribe. Uno de ellos es el kayak, se puede ir también a nadar con delfines y también algo muy interesante es que se pueden encontrar también con una de las barreras de arrecife de coral mejor conservadas, ¿verdad? Alrededor del mundo. Entonces es un lugar bastante, bastante interesante
para poder visitar. De regreso a Guatemala, pues vamos a hablar un poquito acerca de la gastronomía. La gastronomía de Guatemala, que está basada en el maíz tan importante para los guatemaltecos. Es tan importante el maíz para los guatemaltecos que en el Popol Vuh, que es uno de los libros sagrados de la cultura maya, podemos leer la historia de la creación del universo y del ser humano. La creación del ser humano se cree que pues se hizo a base del maíz. Allí podemos leer que la abuela Ixmucane tomó una mazorca de maíz, la molió por 9 veces y con la masa que ella hizo, pues formó al ser humano. En Guatemala podemos encontrar diferentes colores de maíz. Maíz rojo, maíz amarillo, maíz blanco, maíz negro, etc. Y con todos estos colores de maíz, nosotros pues hacemos tortillas. Voy a mostrarles un pequeño video para que ustedes observen cómo es que se hacen las tortillas en Guatemala, porque las tortillas, al final de cuentas, culturalmente hablando, son muy importantes en Guatemala. Nosotros podemos comer tortillas durante el desayuno, el almuerzo y la cena, que estamos bastante bien. Es como un sustituto del pan. Entonces, vamos a poder observar acá que hay una señora, ¿sí? Haciendo tortillas de maíz negro, para que ustedes puedan observar la masa, ¿verdad? De maíz negro. Lo único que se necesita es agua, moler la masa, pues, y estar preparados para poder hacerla, ¿verdad? Y se preparan de la siguiente manera. Primero se amasa, ¿verdad? Todo el producto que se molió, ¿verdad? Que es el maíz, y luego, pues, empezamos a hacerla con las palmas de las manos. A este proceso, bueno, a estas tortillas, pues también nosotros las conocemos como tortillas palmeadas, ¿verdad? Ahora ya sabemos que hay muchas que se hacen con una maquinita, sin embargo, estas pues se hacen con la palma de las manos. Es una forma muy artesanal, ¿verdad?, de hacer las tortillas y aún hoy en día se pueden observar muchas tortillerías en Guatemala que están trabajando con diferentes colores de maíz. Por lo general, en la ciudad de Guatemala podemos encontrar tortillas de maíz amarillo, blanco o negro, que son los 3 colores más comunes. Pero también con el maíz, ¿verdad? Y con otros productos podemos hacer diferentes platillos tradicionales, como por ejemplo el pepián. El pepián hoy día es uno de los platillos tradicionales más famosos de Guatemala. Si ustedes vienen a Guatemala o si han estado por Guatemala, el pepián es uno de los primeros platillos que a uno le ofrecen, ¿verdad? Cuando uno llega al país. Es patrimonio del país, ya es patrimonio del país, y está hecho a base de una salsa. Nosotros lo conocemos a las salsas, por lo general les decimos recado. Esta salsa está hecha a base de, pues tiene maíz, también tiene cebolla, también se utiliza la semilla de la calabaza, que se extrae de la misma, se limpia, se pone a secar, y también se muele. Y a este producto nosotros lo conocemos como pepita. El pepián, por lo general, se sirve con pollo, con chayote o huisquil, como lo conocemos en Guatemala, con ejote o vainicas, como lo conocen en algún lado, también aguacate y arroz blanco. Así es como se sirve el pepián. Pero también tenemos diferentes postres. Y uno de los postres, me atrevería yo a decir, más populares de Guatemala es el mole. El mole es un postre que está hecho a base de plátano. De hecho, son tajadas de plátano que se ponen a freír y se baña con una salsa que está hecha a base de cacao, a base de chocolate. Y luego por encima se le pueden colocar semillas de sésamo y se le conoce como mole. Guatemala es un país
también en el cual los tamales juegan un papel bastante importante. En Guatemala podemos encontrar más de 20 formas de hacer tamales, desde tamales hechos a base de maíz, de papa o de arroz, ¿sí? Hasta tamales hechos muchas veces a base de algunas hierbas. Y uno de los tamales más tradicionales y más populares de Guatemala es este que nosotros tenemos acá, al cual nosotros lo conocemos como chuchito. El chuchito es un tamal que se hace a base de masa de maíz y se envuelve en la tusa, que es el nombre que nosotros los guatemaltecos le damos a la hoja de el maíz. Se pone a cocinar y ya luego pues se sirve con salsa y por encima se le pone un poco de queso. Por lo general, este chuchito se hace acompañar de un atol que está hecho a base de maíz, al cual nosotros lo conocemos como atol de elote. Atol de elote. Y por lo general, el atol de elote y el chuchito nosotros lo comemos durante las refacciones. Es decir, que es una refacción, ¿verdad? Para muchas personas una refacción pues es la parte mecánica de un vehículo o algo por el estilo. Para nosotros la refacción es la merienda. Es esa comida entre comidas que tenemos en, por ejemplo, desayuno, refacción, almuerzo, refacción, cena. Así es como funciona acá. Guatemala es un país de muchas tradiciones, ancestrales y tradiciones que fueron traídas por los españoles y que fueron adoptadas de muy buena forma por los guatemaltecos. Una de las tradiciones más impresionantes y bellas de Guatemala es la Semana Santa. Durante la Semana Santa podemos encontrar a una gran cantidad de personas que se encuentran en las calles de muchas ciudades realizando alfombras, haciendo alfombras. Estas alfombras están hechas a base de acerrín. Este acerrín es pintado de diferentes colores y pues se utiliza para poder hacer las diferentes formas que nosotros podemos encontrar acá. ¿Cuánto tiempo se tardan para poder hacer una alfombra? Bueno, esto depende mucho tanto de la longitud como pues de los motivos que se quieran plasmar en dichas alfombras. Va o puede variar entre 3, 5 u 8 horas. ¿Verdad? Esto, vuelvo y repito, depende mucho pues, de la longitud y los motivos que se quieran pues, plasmar en las alfombras. Lo interesante de todo esto es de que todo este trabajo de horas de esfuerzo es pues destruido por los cucuruchos, que son los hombres que nosotros podemos encontrar acá, vestidos de morado. Ellos, por lo general llevan sobre sus hombros unas andas. Estas andas están hechas de madera. Y la tradición es que ellos pasen por encima de las alfombras, por eso es de que estas se destruyen en más o menos unos 15 o 20 minutos con el paso de los cucuruchos cargando las andas. Estas andas, por lo general, en la parte de arriba, llevan la imagen de Jesucristo Nazareno o de Jesucristo yaciente. ¿Verdad? Esto nosotros lo podemos observar de muy buena forma en la ciudad de Guatemala, en la antigua Guatemala y en una población que se llama Quetzaltenango. Antigua Guatemala es conocida como el Jerusalén de Centroamérica, porque pues tiene una muy fuerte cantidad de fieles católicos, quienes pues se esfuerzan de una forma impresionante para poder llevar a cabo las celebraciones de la Semana Santa. Y es una de las experiencias más intensas y más bellas que ustedes pueden tener en Guatemala. También una de las tradiciones bastante interesantes de Guatemala es el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos y Día de Muertos, que se celebra durante el
1 y el 2 de noviembre. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, 2 de noviembre, Día de los Muertos. Durante el 1 y el 2 de noviembre es muy tradicional que muchas personas coman un platillo que es un platillo herencia de los españoles, que se le conoce con el nombre de fiambre. El fiambre es una mezcla de diferentes jamones, salchichas, que se mezclan con hortalizas y verduras de la época. Es, como digo, es muy tradicional, pues, que los guatemaltecos eh, coman o comamos, ¿verdad? Este platillo durante el Día de Muertos y Día de los Santos. Así que es también muy tradicional que las personas vayan a los cementerios y que vayan a compartir un plato de fiambre con sus difuntos. Esto es algo bastante común en Guatemala. Como comenté, pues también somos un país de tradiciones ancestrales y una de las tradiciones ancestrales más importantes de Guatemala se lleva a cabo en la población de Santo Tomás Chichicastenango. Hablamos en algún momento de Chichicastenango, ¿verdad? Y que allí pues, se desarrolla uno de los mercados tradicionales más importantes de Guatemala, pero también durante el mes de diciembre, que es cuando se celebra al santo patrono de la población, que es Santo Tomás, se celebra o se realiza, perdón, el palo volador. Este palo volador es bastante interesante. Son 4 personas las que participan de este palo volador y nos cuenta, ¿sí? Nos cuenta parte de una de las historias que nosotros podemos leer en el Popol Vuh. Esta historia nos cuenta que unos chicos pues estaban molestando mucho a sus primos y la abuela, como forma de castigo, los convirtió en monos. Por esta razón es que los participantes del palo volador, en honor a Santo Tomás, están disfrazados de monos. Es una de las tradiciones más interesantes que se pueden observar en Guatemala. No solamente es el palo volador, ¿verdad? Esto conlleva un baile antes, ¿verdad? Que es el baile del torito. También, pues, se limpian espiritualmente, etcétera, para poder ser partícipes del palo volador. Mes de diciembre en Santo Tomás, Chichicastenango. Durante el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, que era como comentábamos, cuando se celebra el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, podemos encontrar a muchas personas en los cementerios de Guatemala elevando barriletes gigantes. En algunos lugares se les conoce como papalotes, como volantines, también a los barriletes. Y les comento que son gigantes porque la medida de los mismos va de los 17 a los 19 metros de altura. Es impresionante lo alto que llegan a ser estos papalotes, estos barriletes. La estructura de los mismos está hecha de bambú y están forrados con un papel muy delgado de colores que nosotros lo conocemos como papel de China. En algunos lugares también lo conocen como papel maché. La tradición, elevar los barriletes o los papalotes en los cementerios locales para así poder tener una conexión, una buena conexión con nuestros ancestros. Recordemos que para muchas personas, ¿verdad? La creencia es que solamente 1 y 2 de noviembre ellos pueden pasar a este plano. Y pues las pinturas que nosotros podemos observar en este momento son pinturas de arte naif hechas por artistas de Santiago Atitlán. Hablamos de Santiago Atitlán, ¿verdad? Una de las poblaciones que se encuentran alrededor del lago de Atitlán. Y con esta pues, presentación, con esta diapositiva, yo estoy dando por finalizada mi presentación. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor. Podemos contestarlas. Hola, Juanpa, ¿me oyes? Sí, hola.
Hola, Juan Pablo, soy Carmen. Bueno, sí, ha estado muy interesante toda la presentación. Creo que todos han quedado con ganas de ir a Guatemala. Estoy viendo el chat y no veo de momento alguna pregunta. Yo tengo una consulta. ¿Cuántos Sí, días como mínimo podrías recomendarnos para una persona que va por primera vez y que vea como que los puntos más importantes en claro. Guatemala? Buena pregunta, buena pregunta. Muy, muy, muy a título personal, yo creo que de más o menos unos 7 u 8 días mínimo es un buen tiempo para poder visitar Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, pues si pueden quedarse mucho más tiempo, mejor, ¿verdad? Mejor porque de esta forma se pueden tomar más tranquilo, ¿verdad? Para poder observar ciertos lugares de Guatemala, como por ejemplo, hablemos del lago de Atitlán, ¿verdad? El lago de Atitlán tiene varias poblaciones alrededor del mismo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante visitar una, dos o tres poblaciones, ¿verdad? Muchas veces alrededor del lago de Atitlán. Entonces, sí, pues digamos unos 8 días mínimo, ¿verdad? En adelante, yo creo que es una buena opción. Ok, perfecto. Entonces, pero claro, si tenemos por ahí a alguien que tiene una semana, ¿no? Que es se podría decir lo mínimo que por Claro. ahí a veces nos solicitan, se podría trabajar con una semana, ¿cierto? Claro, claro, no, 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 no habría ningún problema, ¿verdad? O sea, con una semana se pueden Ok, conocer los lugares más importantes. más importantes. Ok, mira, acá hay otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la mejor temporada para ir a Guatemala? Buena pregunta, de hecho es algo que me preguntan muchas veces y esto, pues, la verdad, siendo muy sinceros, para mí es todo el año porque Guatemala tiene algo bastante interesante. Nosotros estamos divididos en, como nosotros le decimos acá, en dos temporadas, ¿verdad? Tenemos una temporada seca y una temporada de lluvia. Durante la temporada de lluvia, las actividades en el país no merman, ¿verdad? No merman, eso quiere decir que podemos seguir visitando la antigua Guatemala, podemos seguir visitando el lago de Atitlán, podemos seguir visitando cualquier otro lugar sin ninguna pena. Y definitivamente durante la temporada seca, que es cuando pues, se nos viene la Semana Santa, ¿verdad? Que como les comenté, pues, es una semana muy, muy, muy importante. De hecho, toda la cuaresma, ¿verdad? Durante estos 40 días, nosotros podemos encontrar muchas expresiones de fe católica, ¿verdad? En el país. Entonces, es bastante, bastante interesante para poder visitar durante todo el año. Nuestra temporada seca, llamemos, ¿verdad? Inicia en octubre y finaliza en mayo. Luego de mayo a octubre, pues es cuando tenemos la mayor parte de lluvias. Oh, ok, perfecto, está bien. Ahora también tenemos otra consulta de Ujú. nuestra colega de Bali Travel. Nos dice, ¿cuántos días recomiendas para conocer Tikal? Bueno, Tikal se puede hacer de un one day tour, ¿verdad? Se puede hacer de un one day tour, ¿verdad? Para poder conocer pues, la Acrópolis Central, el templo número 4, etcétera, ¿verdad? Hay varios lugares, ¿verdad? Que se pueden conocer de Tikal haciendo un one day tour, así que se puede conocer en un día, llamemos, ¿verdad? Lo más importante de Tikal. Definitivamente, pues para mí 3 o 4 días solamente en Tikal, yo creo que es algo suficiente, ¿verdad? Para poder, si alguien se quiere tomar su tiempo, ¿verdad? De verdad, en Tikal como tal. Ah, ok, perfecto, está bien. Y dime una cosa, Juanpa, ¿es un destino recomendado para niños? ¿No hay ningún problema que vayan niños o hay algún rango de No, edades? no, no.
No, 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 no. De hecho, yo he visto a niños, a bebés, ¿verdad? Dentro de Tikal, hasta subiendo el volcán de Pacaya, ¿verdad? Entonces no eran, no hay ningún problema. Ujú. No se te escuchó bien, se te entrecortó. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor? Sí, Sí, a ver, ahora sí. perdón, como les comentaba, ¿verdad? Yo no he visto algún problema, ¿verdad? Para que niños, bebés, etcétera, pues, lleguen a Guatemala y hacer diferentes actividades. Como les comenté, yo he visto desde bebés hasta niños, ¿verdad? Ya de unos 6, 7, 8 años en Tikal o inclusive en el volcán de Pacay. Ok, perfecto. A ver, acá hay otra pregunta. Dice, ¿existen restricciones con alguna nacionalidad en particular? ¿Cómo se están dando los protocolos actualmente? De hecho, para poder ingresar a Guatemala, pues sí se necesita tener una prueba, si no estoy mal, con 72 horas de anticipación, ¿verdad? Antes de llegar al país. Y ya pues con esta prueba, pues pueden ingresar sin ningún problema. Es lo que yo tengo entendido de momento. Solo ahí para agregar, Juanpa, perdón, Ujú. ayer solicitaron un formulario de salud que el pasajero lo descarga en línea, no son más de 3, 4 preguntas, lo hace al momento de su check-in en la aerolínea y con su prueba de PCR 72 horas de abordaje antes. Eso quiere decir que, por ejemplo, si su vuelo es a las 10 de la mañana, su PCR no se puede haber vencido a las 9 porque eso sí ya no podría abordar. Ok, muchas gracias, Oh, Natalia. correcto. Y dime una cosa, Nati. ¿Están aceptando actualmente todas las nacionalidades o tienen ahí alguna restricción? Estamos con todas las nacionalidades mientras que cumplan su prueba PCR y los visados correspondientes. Ok, perfecto. Eso también es muy importante porque siempre nos hacen la consulta y bueno, si aceptan todas las nacionalidades, creo que eso está muy bien, claro, siguiendo los requisitos que ahora se deben seguir, ¿no? Ok, Eh, algo yo importante, imagino, ajá, sí, sí, la PCR la piden a partir de los 8 años de edad. Niños menores de esa edad no es requerido la prueba PCR. Y en el caso pasajeros que provengan de México, hay que hablarlo directamente con la aerolínea este fin de semana porque México no realiza prueba PCR. Entonces está en un acuerdo bilateral en este momento con Guatemala, cuál va a ser el protocolo de abordaje para que lo tengan en consideración. ok, con México. Con México porque es el único país de Latinoamérica que no está usando esta tecnología de prueba. Entonces aquí viene un Sí, acuerdo sí, 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 bilateral, pero para, la aerolínea es el responsable de generarlo como tal. ok, entiendo, ok, está bien. Bueno, aquí en el chat nos dicen que la presentación ha sido muy completa, la información que nos ha dado Juanpa creo que ha dejado satisfechos a todos los agentes, porque sí, efectivamente ha sido muy completa, nos ha brindado mucha información. No sé si hay algo más que agregar de parte de Juan, parte tuya para los agentes, bueno, invitarlos a que visiten Guatemala, que ya pueden ir, ¿no? Y que Guatemala los está esperando. Definitivamente, definitivamente, ¿verdad? Aquí en Guatemala esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Ya estamos preparados, ¿verdad? Para poderlos recibir y que tengan una experiencia bastante agradable con nosotros, ¿verdad? Pues no me queda más, ¿verdad? Que enviarles un fuerte abrazo, ¿verdad? Cuídense bastante porque los queremos ver por acá en Guatemala y pues que estén muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo y esperamos verlos pronto y poder estar en pues, sus portafolios de viaje y cualquier cosa, siempre a través de Carmen o de Cari, con el mayor de los gustos vamos a estar atendiéndoles. Muchas gracias, Nati, muchas gracias, Juanpa, por su tiempo, por Muchísimo su gusto. conocimiento. Gracias a todos los que han asistido. Ya saben, todos los miércoles tenemos nuestras capacitaciones. No se olviden de seguirnos en el Facebook, que la señora Karina anda por ahí, por Ciudad de México, ya saben, siempre trayéndonos información en tiempo real. Muchas gracias a todos y nos encontramos otra vez
por este medio el próximo miércoles. Cuídense todos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.